Ciudad de México. Corría el año 2018, siendo el año con un récord máximo de criminalidad, alcanzando 35.964 homicidios en promedio, de 98 muertes al día, atribuidos muchos de ellos al narcotráfico. Pero recordemos que en los casos de feminicidio, el número de víctimas ha ido aumentando año con año en México. La historia criminal que tendremos el día de hoy es relacionada a una pareja que privó de la vida a 20 mujeres y fueron detenidos ese mismo año. A los protagonistas de esta historia los han categorizado como los asesinos seriales más sanguinarios y despiadados en la historia de México. Ellos son Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez Bernal, los monstruos de Ecatepec. Juan Carlos Hernández nació el 1 de mayo de 1985. La infancia de Juan Carlos fue contada por él mismo, por lo tanto, puede ser no del todo verídica. Él declara que su madre le era infiel a su padre mientras él trabajaba, refiriéndose a su padre como un hombre mandilón, es decir, controlado y sumiso ante ella, quien quiso acuchillarlo y navajearlo en diversas ocasiones, a lo que Juan Carlos presenciaba todo y le frustraba el no poder ayudar a su padre, llegando al punto donde su padre los abandona. Durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de su madre. Según sus declaraciones, solía vestirlo de niña, lo golpeaba y llevaba hombres a la casa. Y él la veía mientras sostenía relaciones íntimas con ellos. Su madre salía a trabajar y lo dejaba con una mujer amiga de ella para que lo cuidara. Sin embargo, esta mujer abusaba de él. A los 10 años comienza su repudio por las mujeres y tras los abusos sexuales de la mujer que estaba al cuidado de él, más la actitud de su madre con su padre, desde niño albergaba el pensamiento de que a él ninguna mujer le iba a faltar al respeto nunca. Y el convertirse en adulto comenzó su historia delictiva en venganza. Tras sufrir una decepción amorosa con Mónica, su expareja, con la que tuvo un hijo y al parecer estaba muy enamorado, pero ésta lo abandona cuando él tenía 22 años, siendo esto un golpe extremadamente duro para él. En un principio denunció la desaparición, pero las autoridades solo lo ignoraron al punto de burlarse de él, diciéndole que su mujer se había ido con otro hombre y que el hijo no era ni de él. Desde ese momento dijo que si él no fue feliz en ese momento, nadie más lo había de ser. Juan Carlos no era un chico muy aplicado en la escuela. Por lo general, tenía promedios bajos. Al tener 10 años, cayó de las escaleras de un segundo piso. Esto provoca un traumatismo cráneoencefálico, razón por la cual, según su declaración, mejoró notablemente su condición intelectual, yendo perfectamente en sus estudios académicos y dándose cuenta de cosas que los demás chicos de su edad no podían ver.
Al tener 16 años, obtuvo varios empleos, entre los que se sabe fue mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo porque era una persona inestable e irresponsable. De igual manera, se enroló en el ejército, donde estuvo adscrito en el 2º Batallón de Guardias del Cuerpo Presidencial, desertando a los 9 meses. Su propia madre y familiares mencionaron que todo lo que se declara en el video que se expuso de Juan Carlos es falso, existiendo muchas dudas respecto a la veracidad de su declaración. Como se mencionó anteriormente, su historial delictivo comenzó a los 22 años. Su primera víctima fue su novia, de 19 años. La estrangula en el sofá de su casa porque ella lo engañaba, pero culparon a otro. Patricia Martínez Bernal nació el 5 de febrero de 1980. Patricia, por su parte, provenía de una familia muy humilde. Siempre fue sumisa y manipulable. También tenía muy bajo desempeño escolar. Esta fue violada por un primo a los 6 años. Su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. A los 38 años, según recordando, eso le seguía generando gran enojo, a que a lo largo de su infancia ella nunca se sintió querida y siempre fue rechazada, buscando la aceptación de los demás, en especial de los hombres, tomando una actitud sumisa. El temor al rechazo la inclinó al sometimiento. Ella relató que se enamoró de Juan Carlos porque éste nunca le pegó y era muy cariñoso con sus hijos. A fin de complacerlo, accedió a realizar todo lo que él decidía. La pareja se conoce en el año 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un bar del Estado de México. Juan Carlos era un cliente frecuente. Solía pregonar que tenía muchísimo dinero y solía gastar sumas considerables en dicho establecimiento. Comienza la relación entre Juan Carlos y Patricia, los monstruos de Ecatepec. Comenzaron a salir y Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local. Información que hasta el día de hoy no ha sido comprobada. Después de tener intimidad, le preguntó cuánto sería y ella le confesaría que le gustaba, que solo quería pasar un rato con él, lo cual a Juan Carlos le enfurecía, pues según le molestaban las mujeres que sostenían relaciones con alguien y no pedían dinero. Por lo tanto, la iba a matar, pero ella le hizo la noche, lo hizo reír y eso le agradaba mucho, añadiendo que supuestamente se parecía a Mónica, la mujer que lo abandonó. Patricia terminó formalizando la relación con Juan Carlos y se mudaron juntos a una vecindad en
Ecatepec, procreando 4 hijos, subsistiendo vendiendo ropa, celulares, perfumes y comida. Era común ver a la pareja transportar bolsas negras por la calle. Para sus vecinos eran una familia normal. Comienzan los reportes de mujeres desaparecidas en Ecatepec. Tras el reporte de una joven desaparecida con el nombre de Nancy Noemí Wiltron, de 28 años de edad, y su bebé de 2 meses, el jueves 6 de septiembre del 2018, se menciona que Nancy llevó a sus 2 hijas a la escuela, pero ya no regresó a casa, ubicada en Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. La chica había acordado ir a comer a la casa de su madre el día de su desaparición, pero lamentablemente no llegó. Guadalupe Ultrón, hermana menor de Nancy, menciona que una vecina fue quien se percató por la tarde de ese jueves que la joven no había regresado a casa, al ver a las niñas solas en la escuela, y las llevó a su domicilio. Tras la alerta de la ausencia, la familia de Nancy y la pequeña Valentina las intentaron contactar vía telefónica, pero no tuvieron éxito. El celular de Nancy ya estaba apagado, y su fotografía y estado de WhatsApp fueron borrados, lo que alerta a la familia y se dirigen de inmediato a las autoridades a denunciar el hecho. Las autoridades mencionan que tras seguir las pistas, 3 desapariciones de mujeres en la colonia dieron con este matrimonio, ya que las mujeres desaparecidas eran del perímetro. Tras las investigaciones, un día Patricia enciende el móvil de una de sus víctimas, la cual era Arlette, y es ahí donde logran encontrar su ubicación. Fue entonces donde la mañana del 4 de octubre del 2018 son observados al salir del domicilio con una carreola cubierta con una cobija, y el hombre transportaba 2 costales, a lo que les pareció extraño a los investigadores, siendo que de inmediato los abordaron para cuestionarlos sobre la desaparición de las 3 mujeres. Pero fue el olor lo que despertaría aún más la sospecha de que algo no estaba bien. Al preguntarles qué llevaban en los costales y en la carreola, la mujer responde con tal frialdad y cinismo que trasladaban restos humanos. En ese momento realizan su detención y tras su primera declaración afirman haber ultimado a 10 mujeres, señalando que más restos humanos habían sido depositados en un lote baldío muy cercano al lugar de esta detención. Y con los datos aportados por los detenidos, habían indicios que por lo menos en 2 lotes se encontraban más restos. El viernes 5 de octubre se trasladan las autoridades a hacer el cateo en los 2 domicilios, en el lote baldío y en el domicilio de los monstruos de Ecatepec. Se encuentran prendas y pertenencias de las víctimas,
así como restos humanos en 8 botes con cemento. De igual manera encontraron un altar a la Santa Muerte, frascos de formol y un corazón dentro. Al inspeccionar el refrigerador encontraron más restos en su interior. Mencionan que las extremidades de sus víctimas las guardaban en el refrigerador y que los tejidos les servían para alimentar a sus perros. La piel y la grasa los usaban para el abono de las plantas. Algunos otros restos los colocaban en bolsas de basura que las arrojaban en diferentes ubicaciones. Pero a todo esto, ¿cómo enganchaban y contactaban a las mujeres? Su modus operandi era el siguiente. Juan Carlos engañaba a las mujeres por Facebook, donde les ofrecía celulares usados y a muy bajo costo. Patricia, por su parte, se acercaba a las mujeres que eran madres solteras. Se ganaba su confianza y las invitaba a su casa para que vieran la ropa que vendía, además de vender quesos. Una vez dentro del domicilio, cometían los atroces crímenes y agresiones sexuales. Su modus operandi era sencillo. Únicamente tenían que caer en la venta de algún artículo, y eso era suficiente para engancharlas. Según las declaraciones, la mayoría de las víctimas eran atraídas por Patricia, así como las últimas 3 víctimas de Juan Carlos, que gracias a estas pudieron llegar a este matrimonio, las cuales fueron Arlette Samantha Holguín, Evelyn Rojas y Nancy Noemí. Arlette Samantha Holguín, una joven de 22 años, madre de 2 pequeños, quien desaparece el 25 de abril del 2018 y ultimada por la pareja en su casa de la calle Playa Tijuana, donde las autoridades encuentran distintas evidencias de sus crímenes. El día que desaparece por la mañana, llevó al kinder a Iker, el mayor de sus hijos, y regresa a su domicilio junto a su pequeña de 3 años. Patricia la cita en su domicilio para venderle un pantalón, y es ahí donde Juan Carlos la priva de la vida. En el sillón, al intentar pedir ayuda, la hirió en la garganta y posteriormente diseccionó su cuerpo en el baño. Ahí cometería el horrible y escalofriante crimen hacia Arlette Samantha. Al no presentarse la joven al kinder a recoger al niño a la hora de la salida, los profesores llaman a Lupita, la abuela del pequeño. Llegó a la vivienda en busca de su hija, encontrando ahí a la pequeña, la que solo atinaba a decir: «Mamá está arriba». Pero no le tomaron importancia. Fueron largos meses de búsqueda hasta que se descubrió que los multihomicidas vivían arriba. La pequeña decía toda la verdad. ¿Dónde estaba su mamá? Samantha vivía un piso abajo de los feminicidas, ubicados en la azotea a un costado de los lavaderos. Los feminicidas confiesan que usaron sus restos para hacer tamales y comérselos, porque Juan Carlos practicaba el canibalismo desde los 22
años, según sus propias declaraciones, al comenzar a asesinar mujeres. Además hizo una confesión, algo extraña y fuera de contexto. Relató que en una ocasión Arlette iba bajando las escaleras. Se miraron a los ojos y tuvieron química, como si ella supiera que yo la iba a matar. Sabía que era mi próxima víctima. Esto lo mencionó frente a la madre y los familiares de Arlette. El relato de los hechos dio cuenta también de que los acusados confesaron que el celular y los huesos de su víctima los vendieron a un santero llamado el Punks. Los restos los metieron en bolsas de basura y los arrojaron en un lote baldío. Además resaltó que durante la investigación de los casos de feminicidio en Ecatepec, una fiscal se presentó en su domicilio en Playa de Tijuana para interrogarlo sobre la desaparición de Arlette y cínicamente y con gran punto de frialdad respondió que si la fiscal hubiera entrado a su casa, la habría matado, porque todavía había restos de la chica en el interior de su domicilio. Al preguntarle por qué la mató, solo respondió que por el simple hecho de ser hermosa. Además, que se había enterado por otra vecina que ella los veía como nacos. Y esa era una ofensa para su mujer. Y quien la ofendiera debe perecer. Las últimas palabras de Arlette fueron: dile a mi madre que la quiero mucho. La siguiente víctima fue Evelyn Rojas, de 29 años, quien desaparece el 26 de julio del 2018 en Jardines de Morelos, Ecatepec. Esta fue citada por Patricia en su domicilio. Del mismo modo que Arlette le estaba ofreciendo prendas de vestir para uno de sus hijos, que cumplió años al día siguiente. Una vez dentro, fue agredida física y sexualmente, para posteriormente ser ultimada. Según relató Juan Carlos, que al entrar le aplicó una llave y la sometió, para posteriormente abusar de ella, y entre gritos la apuñaló. Luego la dirigió al baño para quitarle las extremidades. La última víctima fue Nancy Noemí Ultrón. Según la narración de Patricia, ella se encargó de llevarla con engaños a su casa. Contó que pasó por ella en un bicitaxi a unas cuadras de su domicilio. Le dijo que le iba a dar unas cosas para su bebé. En la casa se encontraba Juan Carlos, esperándola. La amenazó para que no gritara. Le quitó a su bebé de los brazos y comenzó a abusar de ella para posteriormente diseccionarla. Las últimas palabras de Nancy fueron en una llamada telefónica a su madre, donde le menciona que en un momento estaba con ella porque estaba con Patricia y Carlos y que iba a ir a su casa posteriormente. María Eugenia, madre de Nancy, declara que llama en diversas ocasiones a su hija y al no tener respuesta,
ya que el celular estaba apagado. El escalofriante y cruel relato de Patricia fue que él no quiso comer su carne de Nancy y que ella solo le quitó un poquito de carne para sus perros y el resto del cuerpo fue quemado en un tambo en la azotea de la casa y a la bebé la vendieron a una pareja que Juan Carlos había contactado pagando 15,000 pesos por la pequeña de 2 meses. Afortunadamente a esta pareja que compró a la bebé también fue detenida. Las autoridades jamás se imaginaron encontrar tan terrible escenario, donde se encontraron infinidad de frascos que contenían corazones dentro. Aparte, en un frasco encontraron un corazón pequeño en un altar de la Santa Muerte, encontrando también piel, manos y pies dentro de botes de 20 litros, en una tina para bebé, así como en bolsas de alimento para perros. Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Según declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de matar. Su necesidad se traduce en frecuentes dolores de cabeza insoportables que no se calman hasta que asesina, declarando también que necesita beber sangre humana cada 3 meses y que una parte de él es un demonio. Recordemos que Juan Carlos es muy cortés cuando no tiene el control y agresivo cuando se siente bajo su dominio. Su autoestima es muy alta y se sobrevalora. Juan Carlos se considera un hombre que le agrada mucho a las mujeres y que tiene gran facilidad para convencerlas. Dijo que su único error era haber ultimado mujeres que vivían cerca de su domicilio y que si sale volvería a matar sin dudarlo. Patricia, por su parte, tenía en su poder una lista con 17 posibles víctimas, elegidas por ella misma, y dando a conocer que al menos en 2 ocasiones ella ultimó a sus víctimas. Desde su detención en el 2018 hasta marzo del 2020 han recibido 9 condenas. El 20 de mayo del 2019 fueron condenados a 4 años y 2 meses por el delito de trata de personas en venta y adopción ilegal. El 11 de junio del 2019 fue la primera condena de 40 años por feminicidio. El 9 de julio del 2019 fue la segunda condena por feminicidio, dando 40 años más de prisión. El 7 de agosto del 2019 fueron condenados a 70 años por feminicidio de una mujer y su pequeña. El 20 de agosto le dan otra condena de 40 años por otro feminicidio. 24 de septiembre son condenados a 53 y 40 años para cada uno por otros 2 feminicidios más. El 1 de octubre del mismo año reciben una sentencia más de 40 años por la muerte de otra mujer. Y por último, el 13 de marzo del 2020 fueron condenados a 40 años más de prisión
por otro feminicidio, lo que suman 9 cadenas en su contra, formando un total de 367 años de prisión. En las audiencias, ambos reían al narrar cómo asesinaban a sus víctimas y burlándose de las familias, haciendo declaraciones sorprendentemente escalofriantes. Los jueces establecen que los restos de Arlet fueron cocinados por la pareja en tamales, empanizados y en bistec. Juan Carlos expresa: quiero que quede asentado, primero, que me conozcan como el terror verde, ya que así me pusieron en la milicia. Y segundo, no tengo remordimiento alguno. Lo hice y lo volvería a hacer otra vez. Llegamos al final de este aterrador caso. Afortunadamente, estos 2 asesinos seriales se encuentran pagando sus atroces crímenes. Recuerda no confiar en nadie, ya que existen infinidad de asesinos seriales y buscan una nueva víctima, y no queremos que la próxima seas tú. Recuerda, soy Luz del Infierno y te invito a visitar el demás contenido. Y no olvides suscribirte al canal, comparte, comenta qué piensas tú de los monstruos de Ecatepec.